Bueno, buenas tardes. Ahora en este video vamos a meternos más de lleno en cuanto a lo que es la naturaleza de la energía eléctrica. Se supone que por lo que ya hablamos estaríamos todos al tanto de qué hablamos cuando hablamos de energía. Si por lo tanto nosotros observamos el universo, lo que nos vamos a dar cuenta es que el universo está en un continuo cambio, por lo tanto, dentro de ese universo, el espacio ocupado por los cuerpos nos da idea de materia y los cambios que se observan en el universo nos dan idea de energía. Ahora bien, esa energía, esa capacidad de generar cambios de un cuerpo a otro cuerpo, ¿a qué se debe? Bien, si uno empieza a buscar la punta de ese ovillo y trata de encontrar a qué se debe que un cuerpo tenga esa capacidad de generar cambios a otro cuerpo, o sea, esa energía, va a terminar encontrando los motivos en uno u otro tipo de energía hasta llegar siempre a 4 energías que se denominan fundamentales de la naturaleza porque no tienen una explicación. Simplemente uno puede darse cuenta que existen y que actúan, pero no tiene una explicación concreta desde el punto de vista físico poder decir de dónde proviene ese tipo de capacidad. Las 4 energías fundamentales de la naturaleza, entonces, que vamos a tener como pilares iniciales de todo tipo de transformación en el universo, son la energía gravitatoria, la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, y la energía eléctrica, o a mí me gusta más llamarla electromagnética. Bien, estas que están acá, entonces serían las 4 energías fundamentales de la naturaleza. Todo cambio que ocurre sobre los cuerpos de este universo ocurre por alguna o varias de estos 4 tipos de energía, por ninguna otra más. ¿Sí? O sea, estas son las energías fundamentales de la naturaleza. Algo fundacional es lo que está en la base, es lo que da lugar a toda la construcción. Bueno, estas energías son eso, justamente. ¿Está bien? Entonces, estas que tenemos acá son las 4 energías fundamentales de la naturaleza. Ahora bien, vamos a, de alguna manera, tratar de explicar un poquito de dónde proviene o qué forma tiene cada una de estas 4 energías. Vamos a la primera, la energía gravitatoria. La energía gravitatoria. La energía gravitatoria es la que de alguna manera poseen todos los cuerpos por el simple hecho de tener masa. ¿Sí? Es una energía que poseen los cuerpos que tienen por el simple hecho de tener masa. Entonces lo ponemos acá. La poseen todos los cuerpos por tener masa. Y se manifiesta como una fuerza de interacción entre cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cuerpo va a estar generándole a otro cuerpo una fuerza de atracción hacia él. La fuerza que se van a generar entre sí dos cuerpos va a ser proporcional a sus masas y va a ser inversamente proporcional a la distancia que los separa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera interpretar eso que yo acabo de decir? Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Cuanto más masa hay acumulada entre ambos cuerpos,
ya sea porque uno tiene mucha o el otro tiene mucha o los dos tienen mucha, cuanto más cantidad de materia hay acumulada, sumando la materia que forma un cuerpo y que forma el otro, mayor va a ser la fuerza de atracción que va a haber entre esos cuerpos. Y después, cuanto mayor sea la distancia que separa a esos dos cuerpos, más chica va a ser la fuerza. O sea, yo tengo acá un cuerpo, con una determinada cantidad de materia, una determinada cantidad de masa. ¿Sí? Este es el cuerpo 1, tiene una cantidad de masa 1. Y acá tengo otro cuerpo con una determinada cantidad de materia que se expresa como una determinada cantidad de masa del cuerpo 2. ¿Sí? Este cuerpo 1 que está acá le va a generar a este cuerpo 2 una fuerza de atracción hacia él, que lo va a empujar hacia allá. Es una fuerza que genera el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Y este cuerpo 2 le va a generar a este cuerpo 1 también una fuerza de atracción hacia él, que va a ser exactamente igual a esta fuerza que tenemos acá, pero de sentido contrario. O sea, la misma fuerza que el cuerpo 1 generaba sobre el cuerpo 2 va a ser generada por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Esperen porque me mandé una metida de pata, nos quedamos sin el primer vector. Bien, entonces, estas dos fuerzas son iguales. Esta que está acá es la fuerza entonces que el cuerpo 1 genera sobre el cuerpo 2. Y esta otra que está acá es la fuerza que el cuerpo 2 genera sobre el cuerpo 1. Ambas fuerzas son iguales en magnitud, o sea, empujan de la misma manera. De ahí que tienen el mismo largo, ¿sí? O sea, esos dos vectores, esos dos segmentos orientados que están ahí, tienen el mismo largo, lo que quiere decir que las dos fuerzas empujan en la misma medida. No es que el cuerpo más grande empuja con más fuerza que el cuerpo más chico, no. Ambos empujan al otro hacia ellos con la misma intensidad. De ahí que la longitud de ambas fuerzas es la misma en la representación gráfica. Esto se llama vector, es un segmento orientado, seguro que ya lo utilizaron. Ambas fuerzas se las puede considerar aplicadas sobre un punto del cuerpo que es el denominado centro de gravedad. O sea, esta fuerza va a estar aplicada en un punto de este cuerpo que es el centro de gravedad y esta otra en otro punto de este cuerpo que es considerado el centro de gravedad. Si yo trazo una recta entre los dos centros de gravedad de los dos cuerpos, lo que voy a ver es que las dos fuerzas actúan sobre la misma recta. O sea, esas dos fuerzas tienen la misma dirección. ¿Sí? La recta sobre la cual actúan las fuerzas es la dirección de las fuerzas. Bueno, comparten la misma recta de acción las dos fuerzas. Tienen la misma dirección, pero lo que cambia es el sentido. Una va para un costado, la otra va para el otro costado de la recta, por decirlo de alguna forma. Por eso se dice que la fuerza gravitatoria siempre es una fuerza de atracción de un cuerpo sobre otro. Son fuerzas que se ejercen a la distancia, que no son de contacto. No existe un contacto entre este cúmulo de materia y este otro, pero sí se generan fuerzas mutuamente. Esta es una de las fuerzas que da origen, que es origen de una de las energías fundamentales del universo, la fuerza gravitatoria. Después, los otros tres tipos de fuerza, la fuerza nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética, tiene más que ver con lo que
sería el interior de la materia. O sea, estas tres fuerzas tienen que ver con la estructura de la materia que forma a cualquier cuerpo. O sea, esa materia sabemos que, como ustedes lo habrán visto ya en fisicoquímica, está formada internamente, si uno la empieza a dividir y a dividir y a dividir, por unos cuerpos, podríamos decir, submoleculares, que son llamados átomos. Y esos átomos, como ustedes habrán visto, al día de hoy están formados por partículas, que son otros cuerpos todavía más chiquitos, que se denominan partículas subatómicas, porque están dentro del átomo. Hoy día la ciencia reconoce e identifica alrededor de 250 y pico o más de partículas subatómicas diferentes. A nosotros, en realidad, lo que nos va a importar para poder entender los fenómenos eléctricos, de todas esas partículas subatómicas que hay, son dos tipos de partículas subatómicas, ¿sí? El átomo, como ustedes habrán visto, el modelo atómico más reconocido es aquel que tiene por acá afuera, dando vuelta, una nube de unas partículas chiquititas llamadas electrones que giran. Después vamos, si vale la pena y tenemos tiempo, a hablar un poquito más de cómo giran alrededor de esta otra gran cantidad de materia llamada núcleo, que a su vez está dividida en muchísimas otras partículas más chiquititas, pero dentro de las cuales están los protones, ¿sí? Son partículas más chiquititas que el núcleo, porque forman parte del núcleo, que se llaman protones. Bien, la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil, estas dos que están acá mencionadas, las vamos a poner en verde. Estas dos, como el nombre lo indica, son energías nucleares, o sea, estas dos provienen del núcleo. Se detecta que son fuerzas que se generan entre partículas que forman parte del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, lo que sí se puede decir, o los que se puede observar a través de distintos experimentos, que estos dos tipos de fuerza entonces se deben a partículas subatómicas que están ahí adentro. No son de interés el estudio de estas dos fuerzas, no son el interés del estudio de las características de la energía eléctrica, o sea, no tienen nada que ver con la energía eléctrica. Básicamente, y simplemente para hablar de una forma muy, muy general, para no dejar esto muy colgado, estas energías son fuerzas que aparecen entre las partículas que forman el núcleo del átomo y son las responsables justamente de que las partículas del núcleo del átomo permanezcan de alguna manera cohesionadas. Son fuerzas que hacen que las partículas del interior del núcleo del átomo se atraigan entre sí. Y atrayéndose entre sí mantienen el núcleo formado, formando un cuerpo. Pero no actúan sobre los electrones que están en movimiento y orbitando alrededor del núcleo. Algo a tener muy en cuenta es que el 99% de la materia que forma el átomo está concentrado en las partículas del núcleo, o sea, está concentrado en el núcleo. El núcleo es la parte más pesada del átomo. Y el resto, el 0,1% de la materia que forma al átomo, está contenida en los electrones. Por eso los electrones son muy livianitos y propensos a enseguida moverse con cualquier acción sobre ellos. Entonces, cerrando, la energía nuclear fuerte y nuclear débil es manifestada en el interior del núcleo del átomo, no tiene un alcance en cuanto a su manifestación muy alejado al núcleo, o sea, estas fuerzas que se generan entre partículas del interior del núcleo no se manifiesta más allá de donde termina el núcleo, y es este tipo de energía, este tipo de fuerzas las que se aprovechan, por ejemplo, en centrales atómicas y demás, cuando uno se pone a manipular el núcleo del átomo.
Entonces, si uno manipula el núcleo del átomo para de alguna manera obtener energía, ahí es cuando uno está hablando de energía nuclear, porque se está metiendo con esta energía, con estas fuerzas que se generan en el núcleo del átomo. Cuando uno habla de energía eléctrica, va a hablar de lo que sería la manipulación de los electrones del átomo. Uno no manipula el núcleo. Los fenómenos eléctricos o electromagnéticos no implican la manipulación de los núcleos de los átomos, simplemente la manipulación de los electrones de la nube electrónica. Y entonces vamos a meternos ahora sí más de lleno en de dónde proviene la energía eléctrica o electromagnética. Bueno, entre todas las partículas que forman al átomo, nosotros tenemos los protones, los electrones, que son estas partículas que están orbitando por afuera del núcleo, y tenemos un montón de partículas más. Esas otras partículas, decíamos, tienen de alguna manera fuerzas que se generan entre ellas. Pero después aparecen otras fuerzas que se manifiestan entre partículas subatómicas, que son fuerzas que aparecen entre los electrones, entre sí, mutuamente, y entre los electrones y los protones, y entre los protones mutuamente. A ese tipo de fuerzas se las llama fuerzas eléctricas, y son las que de alguna manera dan origen a todos los fenómenos que tienen que ver con la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga, vamos un poquito más abajo, cuando yo tenga un protón con otro protón, o un protón con otro electrón, o un protón o un electrón con otro electrón, entre ellos se van a generar fuerzas que van a ser similares a las fuerzas gravitatorias en cuanto a que son fuerzas que actúan a la distancia, no son fuerzas que necesariamente actúen por contacto. O sea, no hace falta que una partícula entre en contacto con la otra para poder generarse fuerzas mutuamente, sino que son fuerzas que se generan a la distancia. Y justamente lo que va a ocurrir es que esas fuerzas, a diferencia de las gravitatorias, si son entre partículas de distinto tipo, o sea, entre un protón y un electrón, esas fuerzas van a ser de atracción como en el caso de las gravitatorias. Pero, si son entre partículas del mismo tipo, o sea, entre protones o entre electrones, esas fuerzas van a ser de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre protón y electrón, este protón le va a estar generando a este electrón esta fuerza que lo empuja hacia él. Y este electrón le va a estar generando a este protón esta fuerza que lo empuja hacia él. Pero en caso de estar hablando de qué interacción hay entre dos electrones, perdón las desprolijidades, de qué interacción hay entre dos electrones o qué interacción hay entre dos protones, lo que vamos a descubrir es que esa interacción hace que las fuerzas sean repulsivas. O sea, por ejemplo, este electrón le genera a este otro electrón esta fuerza que lo empuja a alejarse de él. Y este electrón le va a generar a este, a su vez, una fuerza que también lo empuja a alejarse de él. Y de la misma manera va a ocurrir entre protones. Las fuerzas que se van a generar mutuamente va a ser de rechazo, de repulsión de uno sobre el otro. Estas fuerzas se denominan fuerzas eléctricas y son, de alguna manera, la naturaleza de la cual proviene la energía eléctrica. Ahora yo dije, a mí me gusta más llamarla energía electromagnética. ¿Por qué? Esperemos un ratito y ya lo vamos a ver. Vamos a terminar de ver qué características tienen estas fuerzas. Estos pares de fuerzas son complementarios, o sea, al igual
que hace un ratito cuando hablamos de las fuerzas gravitatorias, en este caso también estas fuerzas, estos pares de fuerzas tienen la misma intensidad, o sea, esta fuerza tiene la misma intensidad que esta la misma intensidad que esta. Ambas fuerzas actúan también sobre una misma dirección, como ocurría con las gravitatorias, con la única diferencia que en este caso existen fuerzas que son contrarias, digamos que no son de atracción para este caso y para este caso. Pero ambas comparten la misma dirección y son de sentido contrario, tanto en este caso de acá arriba como en estos otros casos de acá abajo, donde ocurre exactamente lo mismo. Las fuerzas actúan sobre las mismas rectas dirección ambas, tienen la misma intensidad ambas, pero son sobre esas rectas de acción, sobre esas direcciones, son de sentidos contrarios. Bien, esto es la particularidad de la fuerza eléctrica. O sea, ya podemos ir pensando que entre estos protones existen fuerzas de repulsión, que entre estos electrones existen fuerzas de repulsión y que entre estos protones y estos electrones existen fuerzas de atracción. ¿Por qué si existen fuerzas de repulsión entre estos protones no se separan? Porque sobre ellos también actúan las fuerzas nucleares, que son mucho más intensas que las fuerzas eléctricas. Por eso el núcleo se mantiene cohesionado o unido, a pesar de que entre estos protones, por ejemplo, hay fuerzas de repulsión. Gana la fuerza nuclear, que es más intensa que la eléctrica. ¿Por qué estos electrones no se van contra el núcleo? No se van contra el núcleo porque tienen lo que en física se llama ímpetu inicial o movimiento. Tienen una inercia. Al ser partículas de materia tan chiquititas, masas tan pequeñas, una mínima fuerza, la mínima inercia que ya actúe sobre ellas, las lleva a tomar grandes velocidades. Entonces, estas partículas están orbitando, se están desplazando a muy alta velocidad. Entonces, la acción que ejerce la fuerza eléctrica de estos protones sobre ellas, si bien es de atracción, no termina de ser suficiente como para arrastrarla para que se peguen al núcleo, pero sí para cambiarles la dirección. Cada uno de estos electrones, si no existiese la fuerza eléctrica que lo empuja hacia el núcleo, estaría yéndose en línea recta por el espacio, ¿sí? Pero lo que ocurre es que a su vez hay un núcleo con protones que lo empujan a ese electrón continuamente hacia él. Lo que esto hace o genera es que justamente termine habiendo una fuerza resultante que, si nos manejamos por la regla del paralelogramo, terminaría siendo esta la fuerza centrífuga, o sea, la fuerza que por su movimiento empuja al electrón a irse, y esta la fuerza eléctrica que por la atracción de los protones empujan al electrón a volver, y eso es lo que hace que termine habiendo una fuerza resultante que instante a instante está cambiando de dirección, porque cada vez que este electrón se va desplazando, esta fuerza empieza a torcerse cada vez más para acá, porque el electrón en lugar de querer ir para allá empieza a querer ir para acá, pero cuando empieza a querer ir para acá ya está parado en esta otra parte. Podríamos decir que este electrón se movió quizá ya a esta zona del espacio, y entonces ya en este lugar la fuerza centrífuga ya no lo está empujando como en un primer momento para allá, sino que quizá ya se torció, entre comillas, y lo está empujando para acá. Y la fuerza de atracción del núcleo ya no tiene esta dirección, sino que muy probablemente, estando acá, lo va a estar empujando hacia acá. Entonces esto es algo dinámico. Esa resultante, de alguna manera, ya no apunta para allá. Esa resultante va a estar apuntando, perdón las desprolijidades, esa resultante va a estar apuntando hacia acá, más o menos. Si hacemos la regla del paralelogramo, vamos a poder observarlo
de mejor manera. ¿Sí? Entonces, en este juego dinámico de fuerzas y movimiento que sufren los electrones, es justamente la fuerza eléctrica, esta azul, la que está manteniendo a los electrones ligados al átomo y que hace que no se vayan los electrones dispersos por el universo para cualquier lado. ¿Sí? Esto en cuanto a fenómeno de lo que se denomina fuerza eléctrica. Ahora, y vamos a pasar de alguna manera a una nueva página. Vamos a llevarnos con nosotros este dibujito de base y vamos a pasar a una página nueva. Yo todo esto después lo subo en un archivo PDF que acompaña el video para aquellos que quieran quedarse con lo que sería la impresión de este pizarrón virtual. ¿Está? Vamos al otro fenómeno asociado y por el cual yo hablo de energía electromagnética. Estas dos fuerzas que están acá son las que mutuamente decíamos se generan, son fuerzas eléctricas. Se la genera una partícula subatómica a la otra. Ahora, si estas partículas subatómicas, protón y electrón, o podrían ser dos electrones o dos protones como hablamos, si estas partículas son las fuerzas, pero supongamos que en una dirección perpendicular a la de esta hoja de papel, ¿sí? Vamos a tratar de trazar un eje con cierta perspectiva. ¿Está bien? Supongamos que en esta dirección, trazamos así este eje, en esta dirección, una de ellas se mueve respecto de la otra. O sea, en esta misma dirección, si yo trazo el eje acá, me estaría encontrando que, por ejemplo, esta se podría estar moviendo sobre esa dirección en este sentido. ¿Sí? Se está moviendo en este sentido. Si se está moviendo en este sentido, esta partícula, la otra, respecto de esta, se va a estar moviendo en este sentido. A ver si se entiende. Es como cuando a mí me hablaban de referencias inerciales o no inerciales o formas de referenciar. Si yo pongo mi referencia en este electrón, yo lo que voy a ver es que este protón tiene respecto de él una velocidad de movimiento hacia allá. Ahora, si yo me paro acá, voy a ver que en realidad es este electrón el que se está moviendo para acá. Por lo tanto, uno respecto del otro tiene velocidades que van en la misma dirección pero en sentidos contrarios. ¿Está bien? Estos son velocidades. Hay una velocidad acá, un movimiento de una partícula respecto de la otra. Estas flechas azules son velocidades. Bien, cuando esto ocurre, cuando no están estáticas las partículas, ya sean protones o electrones entre sí, aparte de aparecer estas fuerzas llamadas eléctricas, van a aparecer otras fuerzas llamadas magnéticas que van a manifestarse en este sentido de este eje que estoy trazando yo ahora. O sea, en un sentido que, si ustedes se fijan, es perpendicular a un plano que es el que está formado por esta dirección y por la dirección de estas dos fuerzas. Esto es perpendicular a ese plano. Bueno, sobre esta dirección perpendicular a ese plano se van a manifestar las fuerzas magnéticas.
este cuerpo, este electrón, le va a generar a este protón, si está este movimiento, aparte de esta fuerza eléctrica, le va a generar una fuerza magnética que va a venir por acá. Y va a empujar para acá. Es una fuerza perpendicular a la fuerza eléctrica y perpendicular a su vez al sentido del movimiento entre ambas partículas. Esta es una fuerza magnética. Y de la misma manera en que esta fuerza magnética es generada por este electrón sobre este protón debido a este movimiento, de la misma manera este protón, calculo que ya se lo pueden imaginar, le va a generar a aquel electrón una fuerza también en la misma dirección, pero en sentido contrario, que también es una fuerza magnética. Bueno, otra vez mi falta de experiencia hizo que borre el vector anterior. Disculpen, vamos a volver a ponerlo para que el gráfico quede completo. Entonces, resumiendo, el fenómeno a mí me gusta llamarlo electromagnético porque entre protones y electrones existe la generación de fuerzas. Por eso el electrón y el protón tienen energía, porque tienen la capacidad de generarle a otros protones o otros electrones fuerzas que los modifiquen. Ahora, ¿qué tipo de fuerzas les pueden generar? Fuerzas de dos tipos. Fuerzas eléctricas, que son las que actúan como atracción o repulsión de acuerdo al par de partículas que yo tenga, y fuerzas magnéticas, que actúan cuando entre esas partículas existe un movimiento relativo entre una partícula respecto de la otra. ¿Cómo son estas fuerzas? La intensidad de esta fuerza es igual a la intensidad de esta fuerza, o sea, entre pares de fuerza eléctrica la intensidad es la misma. Entre pares de fuerza magnética la intensidad también es la misma. Las dos fuerzas eléctricas actúan, como habíamos dicho, sobre una misma recta dirección. Y las dos fuerzas magnéticas, como ven, también actúan sobre una misma recta dirección. La recta dirección de las fuerzas eléctricas es perpendicular a la recta dirección de las fuerzas magnéticas. Y esa fuerza magnética es perpendicular tanto a la recta dirección de las fuerzas eléctricas como a la recta dirección del movimiento que da lugar a la misma, que es el movimiento entre las partículas. Esto un poco como para ir entendiendo cuál es la naturaleza de la energía eléctrica o electromagnética, de dónde provienen esas fuerzas eléctricas o esas fuerzas magnéticas que algunos cuerpos pueden generar sobre otros a la distancia y que hacen que ese cuerpo, por lo tanto, tenga un tipo de energía que se denomina de esa forma. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un cuerpo voluminoso, formado por miles de millones de átomos, tenga energía eléctrica, o sea, tenga la capacidad de generar fuerzas de este tipo sobre otros cuerpos? Yo tengo acá un cuerpo gigante que adentro está formado por muchísimos átomos. ¿Qué es lo que hace que este cuerpo gigante pueda de alguna manera generar fuerzas eléctricas sobre otro cuerpo cercano? Porque hasta ahora, por lo que estamos viendo, esas fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas se generan entre partículas subatómicas, entre electrones, entre protones, entre electrones y protones, pero uno puede ver en la realidad que hay fuerzas eléctricas generadas entre cuerpos que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, más voluminosos. Por ejemplo, agarrar una regla, frotarla, acercarla a un conjunto de papelitos, nosotros vemos que los papelitos se van a pegar a la regla, y todo el mundo de alguna manera, en algún momento con ese tipo de experimento, seguro que lo hizo, o le hablaron, le habrán dicho, son fuerzas de electricidad estática. ¿Qué quiere decir eso? Lo que va a pasar es lo siguiente: ese tipo de fuerzas se van a manifestar a nivel subatómico, y mientras el átomo tenga la misma cantidad de protones que de electrones, se van a compensar en el interior del átomo y se van a manifestar hacia afuera a distancias muy cortas. De hecho, son esas manifestaciones las que hacen que este átomo se vincule con otro átomo y forme una molécula, por ejemplo.
¿sí? O sea, son estas mismas fuerzas eléctricas entre los electrones y protones de este átomo contra los electrones y protones de otro átomo las que van a hacer que los dos átomos queden de alguna manera vinculados formando una molécula. Pero no más allá, mientras el átomo esté, lo que se dice equilibrado, tenga la misma cantidad de electrones que de protones, la energía eléctrica se manifiesta en muy poquita cercanía sobre otros átomos para formar moléculas y nada más, que no es menor, porque si no, todo el mundo material que nos rodea no existiría. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esa energía eléctrica contenida en el átomo se va a poder manifestar a más distancia y con más intensidad, cuando se rompa el equilibrio entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tiene el átomo. ¿Y cómo se puede romper ese equilibrio? ¿Sacando protones? ¿Metiendo protones en un átomo? No, porque eso sería romper la estructura del átomo y sería meterse con esta energía que es la energía nuclear. Son fuerzas muy intensas y no tienen nada que ver con los fenómenos eléctricos. No, un átomo va a estar desequilibrado desde el punto de vista eléctrico cuando esa diferencia entre cantidad de protones y cantidad de electrones se genere porque por algún motivo el átomo pierda electrones o reciba electrones de otro átomo. Ahí, cuando se rompe ese balance, cuando pasa a haber menos electrones que protones o más electrones que protones en el átomo, esta capacidad de generar fuerzas eléctricas y magnéticas hacia su entorno se va a intensificar, va a ser más fuerte la fuerza que va a poder generar y a más distancia. Cuando eso ocurre, como decíamos, en un cuerpo o en dos cuerpos, que hay muchos de los miles de millones de átomos que forman a la materia de este cuerpo, hay muchos átomos que perdieron electrones, o hay muchos átomos que ganaron electrones y le sobran electrones a todo el cuerpo respecto de protones, en ese caso entonces este cuerpo va a tener capacidad suficiente como para generar fuerzas sobre otros cuerpos cercanos. Y es así como podemos llegar a ver que un cuerpo sobre otro cuerpo en la realidad perceptible, la que nos rodea, es capaz de generar una fuerza. En el caso de la regla, que es un caso habitual, el que no lo haya hecho hágalo, una regla de acrílico, frótela contra un pullover o el pelo, acérquelo a algunos papelitos cortados chiquititos, van a ver que los papelitos se pegan al plástico. Lo que ocurre cuando yo froto ese pedazo de acrílico contra algo es que ese pedazo de acrílico pierde electrones. Entonces vamos a ver que ese pedazo de acrílico empieza a tener cada vez más átomos a los que les falta electrones. Y eso se dice entonces, o se toma, se interpreta como que ese átomo, ese cuerpo está tomando lo que se dice carga positiva. La carga positiva se puede medir. ¿Carga de qué? ¿Qué es esto de carga? Carga es carga de energía, o sea, la energía, la cantidad, la capacidad de generación de trabajo que tiene ese cuerpo desde el punto de vista de poder generar fuerzas eléctricas sobre otro cuerpo, se incrementa cuanto más electrones le falta. Ahora, un cuerpo puede tener energía eléctrica, capacidad de generar fuerzas de tipo eléctrica sobre otro cuerpo por falta de electrones, lo que se dice que tiene una carga de energía eléctrica positiva, o puede ser porque le sobren electrones, ¿sí? Este mismo cuerpo podría haber tenido, por ejemplo, en lugar de esta situación, otra situación por la cual los electrones que, por ejemplo, este cuerpo perdió, podrían haber ido tranquilamente a parar a este otro cuerpo. Que de hecho es lo que sucede cuando ustedes frotan la regla contra su pelo, contra el pullover, lo que está sucediendo es que los electrones que forman parte de la materia de uno de los cuerpos se zafan por la fricción y pasan a orbitar en átomos del otro cuerpo. Entonces, nos vamos a encontrar otra vez con que un cuerpo puede tener energía eléctrica, una carga de energía eléctrica por haber perdido muchos electrones sus átomos, o puede tener una carga de energía eléctrica por haber ganado muchos electrones algunos de sus átomos. Ahora, ¿cómo se diferencia en ambos casos
qué tipo de carga tiene, porque no es lo mismo decir le faltan un montón de electrones que decir le sobran un montón de electrones. Se diferencia diciendo que, por ejemplo, este cuerpo tendría, el que perdió electrones y le sobran, entre comillas, protones, en realidad le faltan electrones porque los protones no se tocaron, a este cuerpo se dice que tiene carga de energía eléctrica positiva y a este cuerpo se dice que tiene carga de energía eléctrica negativa. Entonces, ¿puede un cuerpo tener más carga de energía eléctrica o menos? O sea, ¿puede tener un cuerpo más capacidad de generar fuerzas y por lo tanto trabajo sobre otro cuerpo o menos? Sí. ¿De qué va a depender eso? En primera instancia, del desbalance que tenga. Cuanto más electrones le sobren o más electrones le falten, mayor es la capacidad de generación de trabajo en su entorno que tiene el cuerpo y por lo tanto mayor es la cantidad de carga de energía eléctrica que el cuerpo posee. Bien, ¿cómo se mide entonces esa carga? Esa carga de alguna manera va a estar vinculada, como decíamos, a la cantidad de electrones que sobren o que falten. Entonces, de alguna manera hay que contar cuántos electrones le sobran o cuántos electrones le faltan al cuerpo y medir cuántos electrones le sobran o le faltan al cuerpo para tener una idea de cuánta carga tiene, se lo hace en una unidad de medida que se llama electrón-volt. Electrón-volt. El tema es que cuando un cuerpo llega a tener suficiente desbalance como para poder generar fuerza sobre otros cuerpos, la cantidad de electrones que perdió o que ganó es gigantesca y es tan grande que el electrón volt como unidad de medida empieza a quedar medio molesto, ¿sí? O sea, no es práctico hablar en electrón volt de la cantidad de carga que tiene un cuerpo, porque da números gigantescos. Por eso, lo que se hizo es crear una unidad múltiplo, como se hace en el sistema métrico, ¿sí? Donde yo de repente, si el metro me queda chico, me agarro y mido de a 1000 metros y lo llamo kilómetros. Bueno, acá es algo parecido. Se creó otra unidad de medición de carga eléctrica que se llama Coulomb. Entonces, el Coulomb es equivalente a una cantidad enorme de electrón-volt. Si yo digo que un cuerpo tiene una carga eléctrica de un Coulomb, es porque ha perdido, si esa carga es positiva, ha perdido una cantidad de electrones fenomenal. Y si yo digo que tiene una carga eléctrica negativa de un Coulomb, es porque ha ganado y le sobran una cantidad de electrones fenomenal también enorme. Pero es mucho más cómodo porque me va a dar números mucho más chiquititos hablar de qué cantidad de carga tiene cada cuerpo en Coulomb que hablarlo en electrón-volt. El electrón-volt es más útil cuando se trata de fenómenos subatómicos, en química y demás, donde los intercambios de cantidad de electrones son pequeñitos. Pero si no, para hablar de fenómenos más masivos que nosotros vamos a trabajar, conviene más medir la carga eléctrica en Coulomb, ¿sí? Carga eléctrica, cuando la formalicemos en alguna fórmula y demás, la vamos a indicar con la letra Q minúscula, ¿sí? O sea, la Q minúscula va a ser la letra que nosotros vamos a identificar para hablar de una determinada cantidad de carga de energía eléctrica. O sea, de una determinada capacidad de generación de trabajo debido a una diferencia en el balance entre la cantidad de protones y electrones que tiene un cuerpo. Bueno, hasta acá respecto de la naturaleza de la energía eléctrica, para tener una idea de dónde proviene la energía eléctrica. Seguiremos en otro video trabajando algunos conceptos que devienen de esto y después ya nos meteremos de la manera más rápida posible en conceptos que tengan que ver con lo circuital. Les mando un abrazo grande.